Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Elementales en Cristo. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y quiero comentar sobre algunos de estos versículos porque nos enseñan esa transición de salir de lo elemental hacia la madurez. Y vamos a ver que la madurez se adquiere a través del entendimiento. Algo mayor que entonces causa en uno ese ser maduro, completo. Y ese es el fin del conocimiento de Cristo. Cristo formado en uno. Cristo como uno. Porque estamos hablando de un término espiritual y viene a ser como el ser de uno, como la vida de uno es supremamente feliz, completa, madura. Entonces es ese proceso de dejar una forma de pensar, lo que se llaman los rudimentos, los primeros pasos, ese A, B y C de la vida espiritual de uno. Usualmente las personas, como en el caso mío, que desde que nací fui condicionado, formalizado por la tradición de fe judeo-romana cristiana. Entonces en el cristianismo uno aprende ese A, B, C, ese estado, como nos dice el título, lo elemental, ese entendimiento elemental de Cristo. Y tradicionalmente, Cristo es interpretado como esa figura que nos salvó, que hace 2000 años Jesucristo vino al mundo porque el mundo estaba en pecado por la caída como se interpreta, del hombre. Toda esta literatura, en ese estado elemental se interpreta literal. Entonces, por eso Cristo como el Salvador, quien vino, murió y resucitó. Entonces, al uno poner su fe en Cristo, así es como se interpreta en Jesucristo, pues entonces ahí está la salvación. Y vemos que ese es ese ABC elemental, esos rudimentos, esos principios primarios. Pero entonces se nos llama al crecimiento, a la madurez, a algo mayor. Y eso naturalmente entonces tiene que ver con un proceso, un tiempo, pero va a demandar todo, porque va a demandar entonces el énfasis, el enfoque, el deseo de procurar conocer algo mayor. ¿Habrá algo mayor? ¿Habrá una posibilidad de que estas historias están enseñando una verdadera naturaleza capaz de ser manifestada en nosotros y que nosotros estamos en lo elemental? Así que vamos a mirar estos versículos, vamos a leerlos. Estamos en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8 y vamos entonces a procurar en este proceso de lo que nos resta de vida seguir creciendo hacia algo mayor, la madurez en Cristo. El entendimiento de lo que Cristo es formado en uno, como ese espíritu vivificante y nuestra nueva mentalidad, que es uno mismo, es el ser uno activamente, diariamente, en la mente divina, en la conciencia
espiritual, en la sabiduría, entonces que naturalmente la vida y las experiencias hacen y causan la madurez en uno. Las muchas experiencias entonces se combinan para desarrollar ese nuevo espíritu, ese nuevo carácter, ese nuevo ser como la entidad, esa persona madura. Entonces, leemos, nos dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan una y otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Y ahí vemos estos versículos. Entonces vuelvo a comenzar y a leerlos y a comentar en alguno de estos. Como nos dice, dejemos de repasar, dejemos los ABC de las enseñanzas elementales, sino que sigamos, y esto es en el versículo 1, adelante hasta llegar a ser maduros. Cuando uno mira esa palabra maduro, aquí en mi Biblia de estudio tiene una letrecita A, y cuando vemos la palabra maduros, tiene que ver con ser perfectos. Porque el fin es como decir lo que nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y la perfección en la vida viene a través de la práctica, viene a través del progreso, viene a través del desarrollo, ¿ves? Viene a través del conocimiento que causa el entendimiento y la comprensión. Muchos de nosotros hemos siempre sido condicionados a creer y a decir que nadie es perfecto, solo hay uno perfecto, ¿ves? Y ese fue Cristo o Jesucristo en el pasado, y por eso a Él se venera, se honra y se espera que venga a salvarnos, y todo ese tipo de interpretación. Cuando las enseñanzas de crecimiento espiritual, el énfasis es, ¿ves?, que uno entienda y uno desarrolle dentro de uno como naturalmente uno es capaz, ¿ves?, a través de entender principios, verdades, que entonces van, ¿ves?, renovando la mente. Y es así que naturalmente, ¿ves?, uno pecaba, uno hacía lo malo, uno entonces no era
perfecto. Pero después del conocimiento, después de uno entonces ser enseñado, instruido en lo verdadero, en lo correcto, en lo bueno, entonces uno en su dominio propio, en su capacidad, en su responsabilidad, entonces continúa, crece en la modificación de sus acciones, en cambiar, por el fin de entonces vivir, por el fin de ser lo que entiende que puede ser. Entiende que puede ser bueno, entiende que puede ser justo, honesto, amable, genuino, auténtico. ¿Ves? Y en ese proceso entonces se va cambiando los errores, las viejas actitudes, los viejos hábitos, esas viejas costumbres, ¿ves? Se van dejando atrás. Esa vida pecaminosa, esa incapacidad y ese estado que no podía corresponder a hacer lo correcto. Se deja atrás, ¿por qué? Por lo que naturalmente el nuevo entendimiento, conocimiento y comprensión causa. Entonces, por eso vemos esa metamorfosis, ese cambio, esa nueva renovación de un ser que entonces naturalmente sí, deja lo elemental atrás por el fin de algo mayor. Y ese algo mayor es en el descubrimiento de sí mismo, de esa capacidad, ¿ves? De esa nueva fuerza, de ese nuevo espíritu, de ese nuevo sentir que se forma dentro de uno, que impulsa a uno hacia lo perfecto, hacia dar al blanco. Y ahí vemos que eso es algo natural que conlleva tiempo, conlleva énfasis, enfoque. Y esas son las enseñanzas que la Biblia contiene, porque en ese estado, ¿ves? En esa madurez está esa vida sobrenatural. La vida natural, y para muchos la vida religiosa, está enfatizada en ese no se puede. Uno no puede ser perfecto, somos pecadores, todos somos pecadores. Y se queda en esa mentalidad, en vez de cómo se sobrepasa, cómo se madura, cómo ser Cristo. Y ahí vemos la diferencia de la madurez espiritual, a la diferencia de cómo la fe y las tradiciones condicionan a personas a esa vida, a una vida, ¿ves? Conforme. La vida espiritual reta a la persona y motiva a descubrir unas verdades en su ser, esa vida sobrenatural. Y vemos entonces ese proceso necesario hacia la madurez que va a demandar el entendimiento. Y por eso en el mismo versículo 1 nos dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de el arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. ¿Ves? Vemos cómo todo es un proceso. Vemos ese proceso natural, iniciativo, que formaliza a las personas. En la fe, ten fe en Dios y en estas verdades. Arrepiéntete de los malos hábitos, ves, de los pecados. Toma dominio de ti, crece. Pero eso entonces llega un tiempo que se crece y se deja atrás. Y por eso vemos cómo nos dice que no se puede. Entonces, imagínate, después de años, uno siempre está volviendo a recordarles de estas cosas a las personas.
lamentablemente, a través de las tradiciones de fe, eso es lo que muchos viven y son sus experiencias semanalmente. Semanalmente tienen un culto evangelístico, tienen una prédica evangelística para que entonces vuelvan a escuchar que es lo mismo, arrepentirse de sus malas obras, arrepiéntanse de sus pecados, vengan al hospital. Muchos llaman la iglesia que es como un hospital donde entonces aquellos enfermos, sean curados. Es como decir, también llaman la iglesia y por eso semanalmente vengan para que tengan nuevas energías, porque en la semana se les gastan las energías y vienen el domingo o el día en que se reúnen para que entonces sus energías sean recargadas. Y así es como mantener a las personas en ese rudimento, en esa vida rudimentaria que siempre hay que estar dándole manigueta para que sigan, en vez de desarrollar la madurez en ellos, que es el énfasis de esta enseñanza. En el versículo 2 nos dice: ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto es interesante porque nos está hablando en este versículo 2. No necesitan más enseñanza acerca de bautismo. Bautismo tiene mucho que ver, porque bautismo no tan solo es mirarlo cuando se bautiza a una persona en las aguas, sino bautismo naturalmente. Lo que nos enseña es ese tiempo de enseñanza. ¿Ves? Porque está utilizándolo, si lo miramos figurativamente, el bautismo representa un tiempo de enseñanza que causa en la persona esa nueva mentalidad, ese nuevo entendimiento. Y por eso, se utiliza esa imagen, se está bautizando, se le está enseñando unas cosas nuevas, está aprendiendo, y por eso muere a su ser, que es dejar esa vieja forma de pensar, porque ahora sale del agua, ha sido bautizado, ahora se levanta en una nueva mentalidad, ahora se despertó en él un nuevo sentir, un nuevo conocimiento. Y así podemos ver y entender mejor lo que históricamente ser bautizado representa. La imposición de las manos y algo que dice la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Significativo, porque aquí nos está enseñando a qué se refiere esto de la resurrección de los muertos. Muertos a través de los evangelios, vemos que se está refiriendo a las personas en ese estado espiritual de ignorancia de lo divino, de ignorancia del reino de Dios y su presencia entre ellos y en ellos. Y a eso se refiere ese estado ignorante. Por eso la Biblia utiliza también el lenguaje figurativo como ciegos, como enfermos. También utiliza el lenguaje de paralíticos, cojos, ciegos de nacimiento. También lo utiliza como la oscuridad o las tinieblas. Y todo eso representando, y también se me vino este otro a la mente, endemoniados, poseídos por malos espíritus o espíritus inmundos. Todo ese lenguaje figurativo representando el estado, la mentalidad, la conciencia de muertos espirituales que vienen a ser personas en oscuridad, personas ignorantes. Y por eso en su ignorancia, su vida, sus actividades es gobernada por la mentalidad que tienen. La oscuridad representando entonces esa naturaleza
egoísta, esa naturaleza compulsiva, ese ser cautivo por sus deseos, por sus emociones, por sus ambiciones, seducido constantemente por sus pasiones y que siempre está buscando satisfacerla. Y en esa mentalidad, entonces espiritualmente está muerto. Y así nos habla de ese estado. Y por eso después nos continúa diciendo la resurrección de los muertos. ¿Ves? Por eso, en ese estado, cómo fueron resucitados. A través del Evangelio, de la buena noticia, ¿ves? Del entendimiento de una vida pura, perfecta, justa, verdadera, ¿ves? Y eso los resucitó, los despertó, los levantó de las tumbas. Y por eso también entonces, como nos dice, y el juicio eterno. ¿A qué se refiere el juicio eterno? Se refiere entonces, con este lenguaje figurativo, a lo que nosotros llamamos la ley de siembra y cosecha, la ley de causa y efecto. El juicio eterno a través de las Escrituras lo describe como el juicio de Dios, el enojo de Dios también lo pone, la ira de Dios. En contexto de los Evangelios y Nuevo Testamento estoy describiendo que nos habla entonces de esta ley de toda persona basado a sus acciones que salen, ¿ves? De la mentalidad que se tiene, de su ser, salen. Tarde o temprano van a causar una reacción, ¿ves? Se siembra y se va a cosechar. Causa y efecto. Y a eso es lo que lo llaman el juicio eterno. Nadie se escapa a través de la historia de la humanidad. Todo ser humano diariamente, constantemente, está recibiendo, ¿ves? El justo juicio eterno, que viene a ser el pago de sus acciones. Siembra, la vida que uno está viviendo hoy en el presente es la cosecha de los frutos. La persona que no le gusta el estado que está viviendo en su presente, entonces necesita recapacitar y ver qué tipo de semillas, qué tipo de acciones constantemente está haciendo para que comience a cambiarlas y eventualmente en tiempo y proceso su estado cambie, porque no se escapará del juicio eterno. Y eso es lo que nos enseña las Escrituras, de esos pasos rudimentales que se necesita crecer hacia la madurez. En el versículo 3, así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la verdad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al escuchar al Hijo de Dios. Ellos mismos clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Del versículo 4 al versículo 7 nos está diciendo entonces una realidad, y es esto. Lo que sucede en personas que después que son, como nos dice, iluminados, personas que después tienen en su vida la experiencia de la vida justa, verdadera, del bien. Entendieron lo que es causa y efecto, entendieron todos estos principios, pero deciden volver atrás.
Eso Jesús lo llamó como el pecado imperdonable, lo que llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ves? Que nos dice que ese pecado no será perdonado jamás, ni en este siglo ni en el venidero, según el contexto. Porque lo que se está refiriendo naturalmente es a esta verdad. Cuando a una persona se le hace saber, se le es consciente de lo justo, de lo verdadero, de cómo vivir bien. Es la persona que por un tiempo estuvo viviendo en caos. Es la persona que por su actitud, su ambición, su manera de pensar, siempre le causaba problemas. Su vida era una vida ansiosa. Se causaba dolor y sufrimiento y sus consecuencias. Y en un tiempo se le dejó saber, mira, tú te estás causando esto mismo por esta forma de pensar, por estas actitudes, por tú tratar a las personas así, por tú ser así. Cambia. Y viene la persona y cambia. La persona entonces, después de cambiar su mente, comienza a cambiar su actitud, sus hábitos y entonces comienza a disfrutar de unos nuevos frutos. Causa y efecto de una nueva cosecha en su vida. Pero después vuelve atrás. ¿Ves? Como nos dice el versículo. Pues es imposible lograr, nos dice aquí, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, ¿ves? Porque todo esto, el Espíritu Santo, ¿ves? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es esa fuerza interna que separa a uno. ¿Y cómo procede, viene, se forma esa fuerza interna? ¿Ves? Una fuerza mayor interna en uno, a través de lo que uno entonces comprende, entiende, y por eso santifica a uno, separa a uno. Ese Espíritu Santo es esa nueva fuerza que ahora distancia a uno de quien antes uno era. Pero aquí nos dice, ¿ves? Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que se saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. ¿Ves? Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Espíritu de Dios. Y vemos como a través de las Escrituras, eso en los Evangelios también fue descrito, como el ser humano rechazó al Hijo de Dios, rechazó al Espíritu salvífico, rechazaron a la buena noticia, rechazaron el mensaje de la vida pura, perfecta y verdadera. Y por eso las consecuencias, y aquí eso es lo que nos dice, después de rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Y para terminar, el versículo 7 y 8 nos da como decir nos habla metafóricamente cuando dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. ¿Ves? Y ahí cuando vemos es esa persona que ha sido el agricultor, ¿ves? Nos está hablando metafóricamente lo que la lluvia representa en el terreno, que tiene que ver simbólicamente hablando como la persona, ¿ves? Que haber recibido el entendimiento y conocimiento, su vida cambia, sus acciones cambian, y por eso entonces recibe la bendición, la vida bendita, un bienestar, paz, seguridad, felicidad.
Y por eso, simbólicamente, este versículo 7, a eso es lo que nos alude y nos enseña. Y después en el versículo 8 nos dice lo contrario. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Metafóricamente, nuevamente hablando, diciendo lo mismo. ¿Ves? Como decir el campo, el ser humano, ¿ves? Que a través de sus acciones, entonces, lo que demuestra es lo contrario. Pues, ¿qué va a experimentar? Aquí nos dice simbólicamente como ese agricultor que se da cuenta que este campo no va a producir frutos ni nada de eso. Todo esto hay que destruirlo, hay que quemarlo. Y que eso metafóricamente, simbólicamente, se refiere a lo que sucede naturalmente, como nos ha dicho estos versículos. Lo que sucede cuando las personas se quedan en ese estado elemental y lo que también sucede con las personas que entonces, después de haber gustado la esencia de la vida, la verdad de la vida, deciden volver atrás, deciden entonces volver a la mentalidad caótica, a esa vida que le estaba causando, ¿ves? Dolor y sufrimiento. Y el énfasis de esta enseñanza es pasar de lo elemental a la madurez. Y eso, como todo, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva el crecimiento personal. Y en las notas quería compartir algo que dejé escrito y vamos a ver si lo tengo aquí. Y al final, en conclusión, pasamos de ser elementales a la madurez por avanzar hacia un mayor entendimiento en Cristo. La vida espiritual es un crecimiento de uno natural, ¿ves? Y cómo entonces uno crece en el entendimiento de cómo vivir una vida perfecta, de cómo vivir una vida pura, de cómo ser feliz, de cómo estar en paz, de cómo estar contento en la situación donde uno se encuentra y cómo uno ser responsable, ser bien atento al presente que estamos viviendo, ser bien atento a las decisiones que tomamos por causa y efecto, el juicio eterno, siembra, cosecha. Y por eso crecemos hacia la madurez en el entendimiento. Cristo es tu conciencia divina. Es cuando la voluntad de Dios se hace tu voluntad y tu voluntad es la voluntad de Dios activa. Cristo es tu sabiduría espiritual que forma tu camino, la verdad de tu vida. Tu estado presente en paz, felicidad y contentamiento. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.